Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a seguir aprendiendo sobre señales. ¿Vamos? Separación mínima. El número te indica la mínima distancia de seguridad que tienes que dejar. Tienes prohibido dejar menos de esta distancia, a no ser que estés adelantando. Si no hubiesen números, simplemente te estaría recordando que tienes que dejar la distancia de seguridad reglamentaria. ¿Te acuerdas cuál es? La que te permite parar el vehículo en condiciones de seguridad sin chocarte con el de delante. Velocidad máxima. Fácil, ¿no? Pues no te creas. La limitación empieza donde está la señal. Lo difícil es saber dónde acaba. El final de la limitación te puede venir indicado por señales. La de fin de limitación de velocidad, la de fin de prohibiciones o bien otra de velocidad. Hay otros casos donde la señal se combina con otras y cambia el final de la limitación. Si está en el mismo poste o en el mismo panel que una señal de peligro, la prohibición finaliza al terminar el peligro señalado. Por ejemplo, el prohibido ir a más de 80 acaba cuando terminen las curvas peligrosas. Si está situada en una vía sin prioridad, que se cruza con otras vías con prioridad, deja de tener vigencia al haber pasado el cruce. Vamos con los giros y cambios de sentido. Sus dibujos ya dan muchas pistas, pero hay un par de detalles que tienes que tener en cuenta para el examen. Prohibido girar a la derecha. Media vuelta prohibida. No puedes hacer un cambio de sentido. Fíjate en este cruce. Hay una señal que prohíbe el cambio de sentido. ¿Podrías girar a la izquierda? Como has visto, no te prohíbe girar a la izquierda. Lo único que te prohíbe es el cambio de sentido. Esta es la de giro a la izquierda prohibido. Venga, vuelve al cruce de antes. ¿Crees que el coche puede hacer un cambio de sentido? Pues no, porque para ello tendría que girar a la izquierda y la señal nos lo prohíbe. Resumiendo, la de media vuelta prohibida no prohíbe girar, pero la de prohibido girar a la izquierda también prohíbe el cambio de sentido. Ahora le toca a las señales de adelantamientos. Prohibido adelantar a vehículos de motor. Adelantamiento prohibido para camiones. Ojito, aunque no pongan ningún número, solo prohíbe si el camión tiene una MMA que pase los 3.500 kilogramos. Para estas dos señales hay una excepción un poco rara, donde podrás adelantar aunque estén las señales de prohibido. Si hay una motocicleta de 2 ruedas y se adelanta sin invadir el sentido contrario. Piensa que tiene que ser un carril muy ancho. Tendrían que caber el coche, la moto y la separación 1,5 metros fuera de poblado que se tienen que dejar al adelantar. Y si hay un camión, ya ni te cuento. Yo no he visto ningún carril tan ancho, pero la norma ahí está. Y de vez en cuando les gusta preguntarla. En ambos casos, la prohibición empieza donde está la señal y llega hasta la próxima señal de fin de prohibición de adelantamiento correspondiente o la de fin de prohibiciones. Además, fíjate que todo el rato estamos diciendo prohibición de adelantar a vehículos de motor. Por tanto, sí que podrías adelantar a un ciclomotor, un peatón o un carro tirado por animales, aunque tuvieses las señales de prohibido. Ahora vas a aprender unas señales que te interesan mucho si no quieres que tu coche se haga amigo de la grúa. Las de prohibido aparcar. Si bien la norma general dice que las señales afectan a todo el ancho de la calzada, las de prohibido aparcar afectan solo al lado de la calzada en el que están. La prohibición empieza en la misma señal y llega hasta el siguiente cruce, la intersección más próxima, como dice tráfico.
antes de enseñarte las señales, vamos a repasar un poquito. ¿Te acuerdas de la diferencia entre parada y estacionamiento? La parada es un momentito, menos de 2 minutos y no te alejas del coche. El estacionamiento es todo lo demás. Por ejemplo, cuando aparcas al llegar a casa. Esta, que tiene 2 líneas tachando, prohíbe 2 cosas: el estacionamiento y la parada. No podrás parar ni un momentito. Pero esta otra, con una sola raya, solo prohíbe una cosa: estacionar. Aquí sí que podrías parar un momentito. Tienes unas señales parecidas a esta, pero donde está prohibido aparcar dependiendo del día. Estacionamiento prohibido los días impares del mes o los días pares. Y ahora vienen unas señales que yo llamo las mentirosas, porque no te puedes fiar de lo que te ponen. Estacionamiento prohibido la primera quincena. Prohibido aparcar desde las 9 de la mañana del día 1 hasta las 9 de la mañana del día 16. ¿Ves? Por eso te engañan. Te ponen el día 15, pero en realidad es hasta las 9 de la mañana del día 16. Con la señal estacionamiento prohibido, la segunda quincena pasa a algo parecido. La prohibición va desde las 9 de la mañana del día 16 hasta las 9 de la mañana del día 1. Esta es fácil, es la que te prohíbe aparcar delante de un vado. Y terminamos las señales de prohibido aparcar con la de zona de estacionamiento limitado. Te la encontrarás en las zonas de hora, zona azul. Fíjate que es como la señal de prohibido estacionar, pero pintado dentro de un panel. En el panel te pueden venir indicaciones, como por ejemplo un horario. Mucho ojo con esta señal, que les gusta preguntarla y es fácil liarse. Atento, que te voy a hacer una preguntita. ¿Puedes estacionar aquí? La respuesta es sí, claro que puedes. Lo que pasa es que tendrás que pagar o solo podrás hacerlo en unas horas determinadas. El estacionamiento no está prohibido, sino limitado. Esta señal te la encontrarás, por ejemplo, cerca de hospitales. Es la de advertencias acústicas prohibidas. En general, ya sabes que está prohibido tocar el claxon, salvo para evitar un accidente. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora, te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.